Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer, imagino, bueno, ya todos, casi todos me conocéis, soy Agustín Hernández. Vamos a hacer hoy una videoconferencia sobre todo de extinción de contrato. Vamos a ver muy por encima las causas de suspensión y vamos a hacer un caso práctico de suspensión de contrato de trabajo, pero sobre todo vamos a intentar hacer en una horita casos prácticos sobre extinción de contrato de trabajo y básicamente sobre despidos, que quizás es lo más importante dentro de la extinción, ¿vale? Si recordáis, la semana pasada estuvimos haciendo una videoconferencia sobre modificación de contrato de trabajo, modificaciones sustanciales y movilidad geográfica. Digamos que estas serían otras vicisitudes que tenéis el título del módulo en el máster o en el curso de vicisitudes de contrato de trabajo. Otras pueden ser la suspensión, es decir, los cambios o alteraciones del contrato de trabajo, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo. ¿Vale? En la suspensión no me voy a extender mucho, simplemente enumerar un poquito las causas de suspensión y luego vamos a hacer un supuesto de una causa de suspensión, ¿vale? El contrato de trabajo se puede suspender. La diferencia que hay entre suspensión y extinción del contrato radica principalmente en que durante la suspensión se mantiene el vínculo jurídico, es decir, sigue existiendo el contrato, pero de manera temporal esos efectos del contrato de trabajo no se están produciendo por el motivo que sea, ¿vale? Pero el vínculo jurídico permanece, es decir, el vínculo jurídico contractual que unía a empresario y a trabajador sigue existiendo, no se ha extinguido de manera definitiva. Lo único que digamos que hay una especie de paréntesis dentro de la vida del contrato, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de suspensión del contrato? Las que se puedan pactar por mutuo acuerdo, ¿vale? O lo que se pacten en el contrato. Yo esto prácticamente las he visto muy poquitas veces, o prácticamente nunca, ¿vale? Otras causas de extinción: la maternidad, la paternidad, el acogimiento o adopción, ¿vale? Que es por causa de maternidad sería lo mismo, ¿vale? Riesgo por el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, que son otros dos tipos de prestaciones. Por ejercicio de cargo público representativo, por privación de libertad siempre y cuando no haya sentencia condenatoria, la suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias, es decir, a un trabajador o una trabajadora que se le impone una sanción de suspensión de empleo y de sueldo de 10 días o 15 días. En los convenios colectivos pues pueden existir sanciones de suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 meses o hasta 3 meses, ¿vale? Pero siempre tienen que ser suspensiones de empleo y sueldo, es decir, no se puede sancionar a un trabajador o a una trabajadora con la suspensión de sueldo, tiene que ser siempre de empleo y de sueldo, y durante ese tiempo el contrato permanece extinguido, ¿vale? Por fuerza mayor temporal hay otro tipo de suspensión del contrato, que es por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Este tipo de suspensión por causa económica, organizativa, técnica o de producción sería lo que comúnmente conocemos como un ERE temporal, un ERTE, ¿vale? Un expediente de regulación de empleo temporal, alegando causa económica, organizativa, técnica o de producción. Lleva también un trámite parecido al del caso del despido colectivo que veremos luego, pero es cuando se suspende el contrato de trabajo porque la empresa alega este tipo de causas, ¿vale? Ahora con el tema, con la crisis en la que estamos, lo más normal es ver trabajadores y trabajadoras que están en ERE, que pueden estar en ERE en un expediente de suspensión de empleo o un expediente de reducción de jornada. El de reducción de jornada no es implícitamente una suspensión del contrato, ¿vale? El que es una suspensión del contrato sería el expediente de regulación de empleo temporal, en el cual los trabajadores alternan los días de trabajo con la prestación por desempleo. Es decir, trabajan 3 días a la semana, por ejemplo, y 2 días a la semana irían al cobro de la prestación por desempleo. Estaría su contrato en suspenso, ¿vale? Por excedencia, que veremos que pueden ser voluntarias y forzosas. La huelga es otra causa de suspensión del contrato de trabajo. El cierre legal de la empresa, que si recordáis era la medida de conflicto colectivo que tenía el empresario, ¿vale? Y la trabajadora que tenga que abandonar el puesto por ser víctima de violencia de género, ¿vale? Las causas de suspensión son estas las que enumera el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? ¿Cuáles son las que más se están utilizando? Sobre todo las excedencias, obviamente maternidad, paternidad, acogimiento, incapacidades temporales, ¿vale? Riesgos por embarazo y lactancia natural, y las causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, y las excedencias, ¿vale? Es lo que, digamos, lo que más trabajo da, ¿vale? Entonces, sin más, para no liaros mucho, como la teoría de la suspensión sí que la tenéis en el estatuto, vamos a hacer un supuesto de suspensión y nos metemos ya directamente en extinción, ¿vale? Nos dice el caso 4. Don Jaime González lleva trabajando en la empresa 6 años. Por escrito solicita una excedencia voluntaria porque quiere dedicarse a la realización de ciclismo ultrafondo de manera profesional, para lo cual solicita una excedencia de 1 año y medio. Tiempo que estima suficiente para prepararse y presentarse al Campeonato del Mundo. ¿Tiene derecho a realizar esta solicitud? ¿Tiene la empresa la obligación de concedérsela? ¿Qué pensáis? ¿Que puede hacer esta solicitud el trabajador?
Dice una compañera que puede hacerlo, pero la empresa puede no dárselas. Se le podrían denegar, aquí estaríamos hablando de una excedencia voluntaria, ¿vale? ¿Podría denegarle la empresa al trabajador el concederle una excedencia por causa organizativa, por ejemplo? Es muy discutible, ¿vale? Os voy a leer a ver lo que establece el estatuto, ¿vale? Dice, el estatuto en el artículo 46.2 dice, el trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a 4 meses y no mayor a 5 años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido 4 años desde el final de la anterior excedencia. Es decir, parece que sí que el trabajador tiene ese derecho. Es decir, una vez que tenga una antigüedad en la empresa de un año, no parece que haya causa para que la empresa se lo pueda denegar. Sería raro que pudiese la empresa alegar que no le va a conceder la excedencia voluntaria al trabajador cuando es un derecho que tiene reconocido por el propio estatuto de los trabajadores, ¿vale? Entonces, podría ocurrir el caso que la empresa acreditase una causa organizativa o una causa productiva en virtud de la cual tuviese que retrasarse la excedencia, pero es difícil, ¿eh? Yo no he visto, la verdad que no he visto excedencias denegadas. De hecho, y menos ahora, porque ahora lo que está pasando muchas veces en la práctica es que el trabajador que se va con la excedencia voluntaria, sabéis que en la excedencia voluntaria el trabajador no conserva su puesto de trabajo. Lo que conserva es un derecho al reingreso en la empresa en una vacante de su misma categoría o grupo profesional. Entonces, lo que está pasando en muchos casos, de hecho tuve un caso la semana pasada, es que el trabajador solicita la reincorporación y la empresa o bien ha amortizado ese puesto de trabajo o bien no tiene un puesto de trabajo para ofrecérselo porque en muchas ocasiones están en ERE de suspensión, en ERE de extinción o en ERE de reducción de jornada y se han amortizado muchos puestos de trabajo, con lo cual en el fondo están teniendo muchos problemas para volver a trabajar en la empresa, ¿vale? Vale, vamos con la segunda parte. Dice, por otro lado, don Jesús Gómez Torres ha solicitado una excedencia para el cuidado de su hijo recién nacido por un periodo de un año. ¿Tiene derecho a realizar esta solicitud? ¿Tiene la empresa la obligación de concedérsela? ¿Y si solicitase la excedencia por un periodo de 4 años? ¿Sería el mismo derecho que el reconocido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores? Efectivamente, en este caso sí que tiene derecho a esta excedencia porque es una excedencia para cuidado de hijos. ¿Qué diferencia hay entre la excedencia para cuidado de hijos? No sería realmente una excedencia forzosa, ¿vale? La excedencia forzosa, el concepto de excedencia forzosa sería el de cargo representativo, ¿vale? Digamos que sería el concepto de excedencia forzosa, por cargo político normalmente o cargo sindical. Esas son las excedencias forzosas, ¿vale? Para el desempeño de un cargo sindical en un sindicato, ¿vale? O para el desempeño de un cargo, por así decirlo, político. Esta sería una excedencia para cuidado de hijos, que es muy diferente a la excedencia voluntaria. ¿Qué diferencias hay entre la excedencia voluntaria y la excedencia para cuidado de hijos? Reserva de puesto de trabajo. Efectivamente, pero ¿tiene reserva de puesto de trabajo durante los 4 años que pide la excedencia? Si solicita a este trabajador la excedencia, aquí la pide por un periodo de un año. En el supuesto la pide por un periodo de un año. ¿Ahí tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo? Ahí parece que sí, está claro. ¿Y si la pide por 4 años? También. ¿Se puede pedir una excedencia para cuidado de hijos por 4 años? ¿Es factible? Efectivamente, como comenta muy bien Javier, son 3 años, ¿vale? El periodo de excedencia para cuidado de hijos son 3 años, ¿vale? Entonces, en este caso, lo máximo que podría pedir el trabajador serían 3 años para cuidado de hijos, ¿vale? Y efectivamente hay derecho a la reserva de puesto de trabajo, ¿vale? Pero lo que dice el propio Estatuto de los Trabajadores es que la reserva a ese puesto de trabajo es única y exclusivamente durante el primer año. Es decir, me reservan un puesto de trabajo durante el primer año, pero pasado ese primer año no hay reserva de puesto de trabajo, sino a un derecho de reingreso y de preferencia en el reingreso en la empresa, ¿vale? Y en el reingreso una vacante, es decir, tengo derecho de preferente de reingreso como si fuera una excedencia voluntaria a partir del primer año. Durante el primer año reserva de puesto de trabajo, pero a partir del primer año ya no sería excedencia
excedencia como perdón, computaría como la excedencia voluntaria, ¿vale? Entonces estaba leyendo justo lo que decía Manuel, ¿vale? Que dice que cuando transcurren 3 años devienen voluntaria. No es que devengan voluntarias, sino que el trabajador, claro, efectivamente, si sigue en excedencia y no pide el reingreso al puesto de trabajo pasados esos 3 años, el trabajador realmente, la obligación del trabajador es pedir el reingreso a la empresa pasados esos 3 años. Si no pide ese reingreso en la empresa, tendría que volver a solicitar otra excedencia siempre por cuidado de hijo, siempre y cuando haya tenido otro hijo u otra hija, ¿vale? Y si no, perdería el derecho. Si no ocurren estas causas, se perdería el derecho. No es que se transforme en voluntaria, sino que el derecho que tendría el trabajador sería pedir una excedencia voluntaria. El trabajador o trabajadora en este caso tendría la opción de pedir otra excedencia voluntaria, ¿vale? Porque ya pasados 3 años, digamos que es el mismo derecho, la excedencia voluntaria, que la excedencia para cuidado de hijos. En principio sí se podrían concatenar, no hay nada que establezca que no, porque tú vas a pedir una excedencia voluntaria por asuntos particulares. La excedencia voluntaria, la ventaja que tiene es que no tienes que justificar para qué la quieres, ¿vale? Luego depende, me pregunta Dolores si el niño tiene problemas se puede ampliar el periodo. Ahí nos tenemos que ir a la pura negociación colectiva, ¿vale? Lo que establece el estatuto son 3 años, en principio, ¿vale? Y luego los convenios colectivos pueden establecer derechos superiores a lo que establece el estatuto de los trabajadores, ¿vale? Vale, ¿y sería este el mismo derecho que el reconocido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores? Lo hemos visto alguna vez también, el derecho de reducción de jornada, ¿vale? Lo que recoge el Estatuto de los Trabajadores es el derecho a la reducción de jornada para cuidado de hijos, con lo cual no sé, son dos derechos distintos. En el derecho de reducción de jornada lo único que hago es modificar mi contrato de trabajo, es decir, en cierto modo mi contrato pasa de ser de tiempo completo a tiempo parcial, mientras que en este caso lo que hacemos es suspender el contrato de trabajo. Es decir, se suspende la obligación de la empresa de remunerar el trabajo y se suspende la obligación del trabajador de trabajar, de prestar su relación laboral, por así decirlo, ¿vale? Vale, pues nos metemos ya con las causas de extinción. Vale, me pregunta... Vamos a ver. Me pregunta Alicia, pero no se hacen modificaciones de contrato. La aportación de la empresa a la seguridad social no cambia, efectivamente. No, el contrato en el tema en la suspensión del contrato, el contrato se suspende. Realmente se suspenden las obligaciones de abonar el salario y las obligaciones de cotizar, porque en una excedencia para cuidado de hijos se mantiene la base de cotización durante los 2 primeros años, se mantiene la base de cotización para la trabajadora, ¿vale? Pero se suspenden las obligaciones de remunerar el trabajo y de prestar el trabajo. Vale, en la reducción de jornada, vale, en la reducción de jornada, efectivamente, la empresa sigue cotizando a tiempo completo durante los 2 primeros años, ¿vale? Lo que establece la Ley General de la Seguridad Social, creo recordar, no sé si está en el artículo 180 o por ahí, es que en los casos de reducción de jornada, las trabajadoras o trabajadores que pidan reducción de jornada para cuidado de hijos, durante los 2 primeros años, digamos que tienen la ventaja de que aunque su contrato pasase a tiempo parcial, las cotizaciones se mantienen a tiempo completo, pero solo durante los 2 primeros años, ¿vale? Me preguntaba también Adrián que si pides los 3 años de excedencia para cuidado de hijos, si después de esos 3 años se reserva el puesto de trabajo o no. La reserva de puesto de trabajo es únicamente durante el primer año, ¿vale? Que es lo que establece el estatuto, salvo que por negociación colectiva se establezca una mejora, ¿vale? Pero en principio, si no hay ninguna mejora en convenio colectivo y ninguna mejora por negociación colectiva, si pides una excedencia de cuidado de hijos por 3 años, no hay reserva de puesto de trabajo a los 3 años. Lo que hay es una expectativa de reingreso en la empresa con carácter preferente. Efectivamente podría perder el puesto. Ahora sí que está pasando mucho, ¿vale? Está ocurriendo en muchos casos. Lo único, bueno, ahí lo que tiene que hacer, ¿qué tendría que hacer un trabajador o una trabajadora que está en una excedencia, sea voluntaria, sea forzosa, sea por cuidado de hijos, cuando pide la reincorporación y la empresa le dice que no se puede reincorporar porque no tiene un puesto vacante que ofrecerle? Claro, el problema que tiene ahí el trabajador es que podría cobrar el paro, podría cobrar la prestación por desempleo. Efectivamente, como comentaba Alicia, habría que reclamar por despido.
El tema del paro es muy discutible, porque hasta ahora en el Servicio Público de Empleo se estaba admitiendo cuando un trabajador o trabajadora terminaba una excedencia, se estaba admitiendo que cuando pide el reingreso en la empresa y la empresa lo denegaba, con esa denegación de la empresa el trabajador o trabajadora podía solicitar la prestación por desempleo y se estaba reconociendo en muchos casos. No hay una norma escrita porque en la ley no se establece nada y se estaba reconociendo en muchos casos. Y ahora lo que estoy viendo es que se está denegando, con lo cual la única opción que tiene el trabajador para cobrar el paro en este caso sería demandar por despido. Entonces lo que tiene que hacer el trabajador sería presentar alguna papeleta de conciliación, ¿vale? Y al juzgado otra vez, efectivamente, como comenta Ana, ¿vale? Y reclamar contra el despido. Decir que esa no reincorporación que establece la empresa no es por una causa de la empresa, sino porque no me quiere reincorporar y que en el fondo es un despido tácito. Ahora, a día de hoy, es muy difícil. Yo tuve un caso la semana pasada y a la trabajadora que le habían dicho que no le iban a readmitir, ella había pedido una excedencia voluntaria para trabajar en otra empresa. Terminó el contrato en la otra empresa, terminó su año de excedencia voluntaria, pidió el reingreso y la empresa le dijo que no tenía puesto de trabajo. Lo más seguro que no lo tenga, porque la empresa está ahora mismo, ha estado en ERE de extinción y ahora mismo está con un ERE de suspensión y de reducción de jornada. Con lo cual realmente es muy difícil que la trabajadora vaya a poder volver a esa empresa, porque la empresa evidentemente ahí tiene causa organizativa y tiene sobre todo causa económica. ¿Vale? Con lo cual, me preguntaba una compañera si no es un despido, ¿por qué la empresa debe pagar? ¿Vale? No es que sea un despido, es decir, yo como trabajador o trabajadora lo que tengo que probar, porque ahí sí que la carga de la prueba me compete a mí como trabajador o trabajadora en este caso, ¿vale? Porque soy yo la persona que se ha ido con esa excedencia voluntaria y a la que no readmiten, perdón, ¿vale? Entonces, si yo creo que es que no se me quiere readmitir, la opción que tengo es reclamar por despido dentro de los 20 días a partir de la contestación, ¿vale? Entonces, la única opción que tengo es reclamar por despido. Muchas veces la opción de reclamar por despido es única y exclusivamente para poder cobrar luego el desempleo. Independientemente de que luego el despido, aunque no ganemos el despido, tendríamos que irnos para que se nos reconozca la prestación por desempleo, ¿vale? Eso es lo que comentabas, Alicia, sí, pero ya te digo, hasta hace muy poquito, se ha estado reconociendo la negativa de la empresa a efectos de la prestación por desempleo, ¿vale? ¿Cuánto pagaría la empresa en caso de despido? Pues depende, si yo gano el procedimiento, si el procedimiento se gana, el trabajador lo que va a pedir va a ser o bien la nulidad del despido, que lo vamos a ver luego, o la improcedencia del despido. Es decir, el trabajador va a pedir la readmisión en la empresa, ¿vale? Que eso sería si el despido es nulo, o la improcedencia. Luego veremos, hicimos en nóminas un cálculo, si recordáis la semana pasada, sobre improcedencia, sobre un cálculo de finiquito en una improcedencia. Efectivamente, la nulidad es muy difícil, es muy complicado porque hay que alegar vulneración de derechos fundamentales, pero bueno, no es imposible tampoco, ¿eh? Habría que verlo y bueno, luego hay que ver todas las cartas, cómo son las cartas, cómo no son, si se puede alegar indefensión o no, ¿vale? Pero el objetivo es o bien reclamar contra el despido o bien, en último término, al menos cobrar la prestación por desempleo, ¿vale? Para que quede acreditado que el trabajador ha reclamado contra ese supuesto despido y pueda cobrar la prestación por desempleo. Vale, nos metemos con las causas de extinción de contrato y con los despidos, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de extinción? Estas que tenéis aquí, ¿vale? El contrato se puede extinguir por mutuo acuerdo o por las causas pactadas en el contrato, por la incapacidad permanente de los trabajadores. La incapacidad permanente es un tanto peculiar, ¿vale? Porque es una causa de extinción del contrato, pero al mismo tiempo el propio estatuto establece que la incapacidad permanente, cuando un trabajador es declarado inválido permanente, que se llamaba antiguamente, ¿vale? Cuando es incapacitado de manera permanente, ¿vale? Una incapacidad permanente implica la extinción del contrato, ¿vale? Pero al mismo tiempo el trabajador ahí tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo durante 2 años, porque las incapacidades permanentes son revisables. Es decir, el propio Instituto Nacional de Seguridad Social, que es el organismo que concede las incapacidades permanentes, puede revisarlas pasado 1 año o pasado 2 años y el trabajador tenga que reincorporarse a su puesto de trabajo. Entonces, durante los 2 primeros años, desde que se reconoce la incapacidad permanente, habría derecho a la reserva del puesto de trabajo. Sí, como comenta Alicia, las permanentes revisables, efectivamente, pero antiguamente había muchas incapacidades permanentes que en la propia resolución del INS no se decía nada acerca de la revisión, con lo cual no se revisaban. Y de hecho, yo atiendo trabajadores y trabajadoras que muchos días pasan por aquí y llevan 20 años con una incapacidad permanente y nunca les han llamado para revisarles.
ahora mismo, a día de hoy, se están dictando las resoluciones de las incapacidades permanentes, revisables todas al año o como máximo a los 2 años. Entonces sí que se está llamando, el trabajador o trabajadora tiene que pasar revisión médica, y si esa incapacidad permanente, digamos que al trabajador se la quitan, el trabajador se podría reincorporar a su puesto de trabajo porque tendría derecho de reserva de ese puesto de trabajo durante los 2 primeros años, pero pasados esos 2 primeros años no habría derecho a la reserva de puesto de trabajo, ¿vale? Vale, otra de las causas de extinción sería la expiración del tiempo convenido en contratos temporales o la realización de la obra, la dimisión del trabajador, es decir, es el trabajador el que voluntariamente se va, la muerte, jubilación o invalidez del trabajador, obviamente, o del empresario, el despido por fuerza mayor que veremos luego, el despido colectivo, la resolución contractual por voluntad del trabajador, que hicimos un supuesto la semana pasada cuando hicimos el cálculo de finiquitos, ¿vale? Este es cuando el trabajador alega, pide la extinción de su contrato de trabajo, solicitando la indemnización prevista para el despido improcedente porque alega un incumplimiento grave del empresario, ¿vale? Por despido del trabajador, ¿vale? Despido, directamente un despido disciplinario. Por las causas objetivas legalmente procedentes. Este es el famoso despido por causas objetivas, que lo vemos luego, ¿vale? Hay 5 causas objetivas distintas. No solo es el despido económico, tendemos a pensar que es el despido económico, pero hay más causas que el despido económico, ¿vale? La trabajadora que tenga que abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de violencia de género. Y la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba, que se puede extinguir a instancia del empresario o a instancia del trabajador. Vale, me preguntaba Alicia si no es un poco contradictorio el que sea permanente pero revisable. Sí, quizás sí, pero realmente las incapacidades permanentes son revisables. Mira, está habiendo muchos casos ahora, me están llegando muchos casos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora mismo se están dando incapacidades permanentes absolutas. Sabéis que las incapacidades permanentes, depende del grado, puede ser absoluta, puede ser total o puede ser parcial, pero la que extingue el contrato siempre es la total, la absoluta o la gran invalidez, ¿vale? Entonces se están concediendo muchas incapacidades permanentes absolutas en ese sentido, durante un periodo, pero es un periodo en el que estás sometido a tratamiento y ese tratamiento puede mejorar y el trabajador puede realizar su trabajo. Y hay muchos trabajadores que no quieren una incapacidad permanente, que lo que quieren es trabajar. Entonces, digamos que puede ser contradictorio que se llame permanente, porque realmente no es permanente, pero sí que son revisables y además es lógico que sean revisables, porque puede que yo la deficiencia física o psíquica que tenga en el día de hoy no la tenga dentro de 2 años. Entonces, dentro de 2 años yo pudiese prestar el trabajo perfectamente, ¿vale? Vale, me pregunta Adrián que cuando digo que por voluntad del trabajador si tiene derecho a indemnización, pero no tiene derecho a prestación por desempleo. Sí, lo vamos a ver luego, ¿vale? Lo que es la resolución contractual, la extinción indemnizada del contrato de trabajo cuando se alega el incumplimiento del empresario, sí tendría derecho a la prestación de desempleo también, ¿vale? Porque digamos que es una causa voluntaria, pero viene un poco impuesta porque decimos que es el empresario el que incumple su contrato de trabajo, el contrato de trabajo que une ambas partes, ¿vale? Vale, pues nos metemos ya con el despido. ¿Qué es esto del despido? Esto que da mucho que hablar y ha sido reformado con las últimas reformas laborales, ¿vale? Y ha habido mucha conflictividad social en este sentido, ¿vale? El despido se define como la cesación de servicios del trabajador por voluntad unilateral del empresario. Aquí es el empresario el que decide, ¿vale? Es decir, al igual que el trabajador puede decidir marcharse, dimitir de su puesto de trabajo sin tener derecho a indemnización, aquí el despido tiene que hacerlo, lo hace directamente el empresario, ¿vale? Y el despido siempre es eminentemente causal, salvo en un caso que veremos luego, pero el despido siempre es causal, ¿vale? El despido disciplinario, es decir, este despido es cuando un empresario despide a un trabajador alegando causas disciplinarias, por lo tanto, el trabajador ha incumplido su contrato de trabajo de manera grave y culpable, por así decirlo. Extinción de contrato por causas objetivas, veremos luego los 5 supuestos que hay. Despido colectivo, ¿vale? Que este es un despido cuando afecta a un determinado número de trabajadores. Y la resolución contractual, que es lo que he comentado antes de la extinción indemnizada del contrato de trabajo, alegando incumplimiento grave del empresario. ¿Qué es el despido disciplinario? El despido disciplinario es aquel que está basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. El Estatuto de los Trabajadores lo que hace es enumerar una serie de causas que darían lugar a un despido disciplinario y lo dice de manera muy genérica. Habla de faltas de asistencia al trabajo, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o físicas al empresario o a los compañeros, la disminución continua y voluntaria en el rendimiento normal y pactado,
la transgresión de la buena fe contractual, embriaguez habitual o toxicomanía siempre y cuando incida negativamente, y el acoso. ¿Qué tenemos que hacer a la hora, si algún día tenemos que optar por un despido disciplinario de un trabajador o trabajadora que llega tarde todos los días, que comete otra serie de incumplimientos? Lo primero es irnos al convenio colectivo. En todos los convenios colectivos hay un régimen de faltas y de sanciones, ¿vale? Es muy importante en el despido disciplinario cumplir la formalidad del despido. Es decir, el despido siempre tiene que ser por escrito, tienen que hacerse figurar en la carta de despido los hechos que lo motivan, ¿vale? Porque si el despido fuese sin causa, no, digamos que ese despido sería muy fácilmente impugnable en el juzgado y el trabajador probablemente tuviese que ser readmitido en el juzgado, ¿vale? Es decir, este es un despido causal, hay que alegar siempre una causa, pero no lleva aparejada ninguna indemnización por extinción del contrato. Es un despido disciplinario y el trabajador la única opción que tiene para poder cobrar una indemnización es impugnarlo, es decir, es irse al juzgado, primero presentar una papeleta de conciliación y posteriormente irse al juzgado. Sabéis que el plazo para poder reclamar contra el despido son 20 días hábiles. En este caso no cuentan ni los sábados ni los domingos porque a efectos judiciales no cuentan, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer un despido disciplinario, nos podemos ir al Estatuto de los Trabajadores a consultar estas causas que establece el estatuto. Creo recordar en el artículo, lo voy a mirar en el artículo 54, perdón. Vale, entonces estas causas son las que establece el estatuto, pero lo primordial es buscar el convenio colectivo aplicable a la relación laboral y ver cuál es el régimen de infracciones y de sanciones. En todos los convenios colectivos veremos que hay un régimen de infracciones graves, muy graves y leves. Las únicas infracciones que van a poder dar lugar al despido disciplinario serán las muy graves, ¿vale? Entonces tendremos que irnos a nuestro convenio colectivo, verlo y hacer esa carta de despido. Importante que la carta de despido siempre esté bien hecha. Si la carta de despido está mal hecha, el incumplimiento no queda acreditado y hay cierto problema, siempre se podrá alegar indefensión por parte del trabajador, ¿vale? Entonces en este tipo de despido siempre va a tener que ser por escrito, haciendo figurar la causa, los hechos lo más detallado posibles. Y cuantas más pruebas tengamos, mejor, ¿vale? Porque siempre queda la opción de poder impugnar esa causa, ese despido, ¿vale? Luego tendríamos el despido por causas objetivas, ¿vale? El despido por causas objetivas, normalmente entendemos que es el despido por causa económica, ¿vale? Pero no solo es el despido por causa económica. Hay 5 tipos de despidos por causas objetivas, ¿vale? La primera que establece el Estatuto de los Trabajadores es por ineptitud sobrevenida del trabajador conocida con posterioridad a la colocación efectiva en la empresa. Es decir, un trabajador que nos dijo en su currículum, por ejemplo, que tenía 3 másteres y no los tenía, ¿vale? Y luego descubrimos que no puede desempeñar su puesto de trabajo. ¿Cuándo se está dando este tipo de despido también? Se está dando mucho este tipo de despido de ineptitud sobrevenida en trabajadores que llevan un tiempo largo en incapacidad temporal, es decir, de baja. Están 12 meses, 18 meses o 2 años de baja, que es el tiempo máximo que se puede estar de baja, tramitan una incapacidad permanente en el INS y el INS dice que no, que el trabajador tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo, emite el alta. Dependiendo del tipo de puesto de trabajo, el trabajador puede tener muchas dificultades para desempeñar este trabajo que viene realizando normalmente. Entonces, el propio organismo de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social, no reconoce que el trabajador puede trabajar y dice que de ese proceso de baja en el que está se le da de alta y se tiene que reincorporar a la empresa, pero lo que pasa es que cuando se reincorpora a la empresa no puede hacer ese puesto de trabajo. Entonces cuando llega a la empresa lo que hace es que le hace un despido por ineptitud sobrevenida, porque no puede desempeñar este puesto de trabajo, porque se le han metido en una cadena a fabricar un determinado producto y resulta que tiene una deficiencia congénita en la columna, no le han dado la incapacidad permanente, pero cada hora y media, cada 2 horas tiene que pararse a descansar en una cadena, pues entonces ahí habría una ineptitud sobrevenida, ¿vale? Por ejemplo. Otra segunda causa, por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, ¿vale? Es decir, se instala un programa nuevo, X, de contabilidad, por ejemplo, y el trabajador no se adapta. Aquí, con carácter obligatorio, la empresa tiene que ofrecer al trabajador un curso antes de poder proceder a este despido, ¿vale? Y luego ya vendría la tercera causa, que es la amortización de puestos de trabajo por causa económica, organizativa, técnica o de producción. Es decir, cuando aleguemos causa económica negativa por pérdidas actuales o previstas, eso es lo que decía antes de la reforma laboral, ¿vale? Sobre todo, pues pueden ser pérdidas actuales o previstas o disminución persistente del nivel de ingresos, ¿vale? Antiguamente había que alegar pérdidas, ahora también vale
con la disminución persistente del nivel de ingresos. Se entiende que esa disminución es persistente siempre y cuando se produzca durante 3 trimestres consecutivos, ¿vale? Vale, me preguntaba Alicia si le pueden echar sin más. Imagino que estabas hablando cuando hablamos de ineptitud de despido por ineptitud del trabajador, ¿no? Sí está pasando. Se le hacen un despido por causas objetivas, se hace por escrito, se alega esta causa, la empresa alega esta causa, despide al trabajador y el trabajador siempre va a tener la opción de reclamar contra este despido, ¿vale? Y decir que realmente no existe esta causa de ineptitud sobrevenida del trabajador, pero en muchas ocasiones sí que existe. Lo que está pasando ahora, lo que nos encontramos mucho, es que la Seguridad Social está recortando prestaciones, en cierto modo. Es decir, está diciendo, mira, no te voy a dar la incapacidad permanente y tienes que reincorporarte a tu empresa. Y la empresa muchas veces es más lógica que la Seguridad Social. Entonces, el último caso que he tenido, un trabajador que trabajaba en una cadena fabricando asientos de automóviles. 24 meses de baja, no le dan la incapacidad permanente, se la deniegan y se tiene que incorporar a su puesto de trabajo. Tenía unos problemas en la espalda tremendos y pasaba precisamente esto, que no podía estar en la cadena porque era inviable. La propia mutua había emitido un informe en el cual decía que el trabajador era no apto para el puesto de trabajo. La mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué ha pasado al final? Que la empresa la ha despedido con 20 días, el trabajador no reclamó el despido en este caso, pero sí tendría la opción de reclamar el despido, pero lo que sí reclamó fue la resolución del INS en la que le denegaban la incapacidad permanente, y finalmente la ganó en el juzgado. ¿Vale? Sí, eso es lo que te decía, ¿vale? Sí que lo ganó en el juzgado. Claro, es lo que me comentaba Ana, ¿no? Pues lo que le comentaba Alicia a Ana, precisamente, ¿no? Siempre tenemos la opción de ir al juzgado para reclamar contra esa incapacidad permanente. Efectivamente, ¿vale? Vale, la cuarta causa de despido. Este es el despido por inasistencia, el despido por absentismo, que se llama. Generó mucha polémica este tipo de despido. Yo está porque veo alguno todavía, ¿vale? Es el despido por falta de asistencia, dice el estatuto, aun justificadas pero intermitentes, ¿vale? Que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos o del 25% en 4 meses discontinuos. Este límite es individual. Antiguamente había también un límite en virtud del cual el absentismo total de la plantilla tenía que superar el 5% y posteriormente con la segunda reforma el 2,5%. ¿Vale? Entonces aquí hubo mucha polémica porque se decía que no computan para contar estas faltas las bajas de los servicios sanitarios oficiales, las bajas por contingencias comunes, ¿vale? Por enfermedad común, que tuviesen una duración superior a 20 días consecutivos, pero sí computaban las anteriores. Entonces, se pensaba que iba a haber mucho problema, muchos despidos por absentismo de trabajadores que estuviesen de baja. Entonces sí que se está generando mucho esa dinámica del presentismo ahora en la empresa y no del absentismo, motivado por esta modificación que se operó con la reforma laboral, pero realmente es un tipo de despido que no se utiliza mucho, este despido por absentismo, ¿vale? Realmente yo no lo he visto mucho. Es un tipo de despido que está ahí, que se puede utilizar, pero realmente no se ha utilizado mucho. Habrá alguna empresa que lo utilice, pero a día de hoy si hay que despedir con 20 días es mucho más fácil alegar una causa económica, organizativa, técnica o de producción que un despido por absentismo, ¿vale? Y luego el último tipo de despido sería aquellos contratos de trabajo que están vinculados a la ejecución de determinados programas públicos, ¿vale? Por entidades sin ánimo de lucro, que no tengan una dotación presupuestaria estable. Entonces, cuando esa dotación presupuestaria termina, la empresa lo que tiene que hacer es despedir a ese trabajador con 20 días. Es decir, un trabajador que pueda tener un contrato indefinido vinculado a una subvención que conceda la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Empleo, se viene concediendo durante 10 años y al 11º año, como ya no hay fondos, ya no se concede esa subvención. Pues este sería este tipo de despido, ¿vale? Por finalización de ese programa público, por así decirlo. Lo más importante del despido por causas objetivas es que siempre se tiene que hacer por escrito, reflejando la causa alegada y justificando esa causa. Sobre todo cuando es causa económica habría que justificar muy bien esa causa, ¿vale? Y lleva aparejada una indemnización de 20 días por cada año trabajado con el límite máximo de 12 mensualidades. Se tiene que dar un preaviso también al trabajador de al menos de mínimo de 15 días, ¿vale? Y también una licencia de 6 horas semanales para la búsqueda de nuevo empleo.
Y además, la indemnización se tiene que poner de manera simultánea a disposición del trabajador, salvo que se alegue causa económica, ya que el Estatuto de los Trabajadores establece la posibilidad que cuando se alegue causa económica y la empresa no disponga de esa cuantía, lo que tiene que hacer es hacerlo constar en la carta de despido, ¿vale? Siempre por escrito, lo más importante, y alegar la causa. Me pregunta Adrián si siempre por escrito, perdón, si 15 días, aunque sea un contrato inferior a un año. Sí, porque este es un despido, no estamos hablando del preaviso de extinción de un contrato temporal, ¿vale? Cuando hablamos del plazo de preaviso de extinción de 15 días, de los contratos superiores a un año, hablábamos de los contratos temporales, ¿vale? Cuando un contrato temporal por obra o servicio o eventual por circunstancias de la producción iba a llegar a su fin, siempre y cuando hubiese durado más de un año, ¿vale?, se tendría que notificar con al menos 15 días de antelación. Esto, en el despido por causas objetivas, el preaviso tiene que ser mínimo de 15 días, ¿vale? Vale, aquí voy a intentar no entretenerme mucho en el despido colectivo. Digamos que puede ser el despido por causas objetivas, pero que afecta a un número determinado de trabajadores, ¿vale? El despido por causas colectivas, que es lo que todos conocemos como los expedientes de regulación de empleo, ¿vale? Voy a hacer una referencia sobre todo a las últimas reformas que ha habido, ¿vale? Se dice, lo que viene a decir el estatuto, está regulado en el artículo 51, es que el despido por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción tendrá carácter colectivo cuando afecte a 10 trabajadores en empresas de menos de 100 trabajadores, al 10% en aquellas empresas que ocupen entre 100 y 300, y a 30 trabajadores en empresas que ocupen más de 300 trabajadores, ¿vale? Este despido también es formal. Lo primero que hay que hacer en el despido por causas colectivas vale, sí, me preguntaba Alicia, 10 personas en empresas de menos de 10. Es que me he comido un cero por ahí, perdón. En el primer párrafo, cuando pongo a 10 trabajadores en empresas de menos de 10, no, son 100, ¿vale? 100 trabajadores, efectivamente. ¿Vale? Lo más importante del despido colectivo, hay que comunicar a la autoridad laboral, a la Oficina Territorial de Trabajo, al organismo dependiente del Ministerio de Trabajo en cada comunidad autónoma o en cada provincia, dependiendo del ámbito del expediente de regulación de empleo, el expediente de regulación de empleo, ¿vale? Y hay que mandar un informe también y se pedirá un informe de la Inspección de Trabajo. Esto lo solicitará la propia autoridad laboral, ¿vale? Hay que abrir un periodo de consultas. Lo que tiene que hacer una empresa que una vez que presenta un ERE, tiene que abrir un periodo de consultas. Ese periodo de consultas tendrá una duración no superior a 15 días si la empresa es menor de 50 trabajadores o a 30 días si la empresa es mayor de 50 trabajadores, ¿vale? Este periodo de consultas es un periodo de consultas en lo que viene a decir el Estatuto de los Trabajadores, es que hay que negociar de buena fe, cumpliendo todos los requisitos de la buena fe contractual, ¿vale? Pero este periodo de consultas puede terminar con acuerdo o puede terminar sin acuerdo, ¿vale? ¿Dónde está el cambio en el despido por causas colectivas? En que antes de la reforma laboral no era necesario que la Oficina Territorial de Trabajo, la autoridad laboral, el organismo dependiente del Ministerio de Empleo, ahora que se llama Ministerio de Empleo, ¿vale?, aprobase el expediente de regulación de empleo. Ahora mismo ya no es obligatoria la aprobación del expediente de regulación de empleo por parte de la autoridad laboral. Ahora la autoridad laboral lo único que hay que hacer es comunicarle ese expediente de regulación de empleo. Entonces, el expediente de regulación de empleo puede, con ese periodo de consultas, el periodo de consultas es un periodo de consultas entre los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores, ¿vale? En este caso, comité de empresa, delegados de personal o quienes sean los representantes por parte de los trabajadores. Ese periodo de consultas puede terminar con acuerdo, con la firma de un acuerdo. Entonces, si hay acuerdo, ese acuerdo, por así decirlo, digamos que va a misa, ¿vale? Solo se podría impugnar ese acuerdo cuando se acreditase que hubiese habido dolo, engaño o abuso de confianza, ¿vale? Mientras que si no hay acuerdo, antiguamente, cuando no había acuerdo, como la Oficina Territorial de Trabajo tenía que aprobarlo, era más difícil que lo pudiese aprobar cuando había un expediente sin acuerdo. Entonces, el objetivo de llegar a un acuerdo antes, digamos que era mayor que ahora, porque si había un acuerdo con anterioridad, muchas veces había indemnizaciones más altas, se pactaban indemnizaciones más altas en los expedientes precisamente por eso, ¿no? Por el miedo a que la oficina territorial o la autoridad laboral pudiese aprobar el expediente. De todas formas, ahora, si no hay acuerdo, pues pasa el periodo de consulta de los 15 o de los 30 días y la empresa puede aplicar directamente el expediente de regulación de empleo. Eso sí, si no hay acuerdo, ese expediente de regulación de empleo
El ERE, efectivamente, se puede impugnar judicialmente. Me preguntaba Cristina que cuando hablo de ERE es lo mismo que cuando hablamos de despido colectivo. Sí, el expediente de regulación de empleo, digamos que está directamente enlazado a lo que es el despido colectivo, ¿vale? Luego hablamos también, y hablamos mal, porque realmente cuando hablamos de ERE de reducción de jornada, realmente no es la palabra expediente de regulación de empleo, aunque sí que había que presentarlo. Digamos que cuando hablo de expedientes de regulación de reducción de jornada, y de expedientes de suspensión de jornada, prefiero utilizar la palabra ERTE, ¿vale? Porque ahí es un expediente de regulación de empleo temporal, y así lo diferenciamos. Vale, me pregunta una compañera, si la empresa tiene 2 o 3 trabajadores y no hay representante sindical, ¿qué se hace? Ahí no cabría un despido por causas colectivas. Entonces, si te das cuenta, cuando dice el despido por causas colectivas, el ERE, tendría lugar cuando afecte a 10 trabajadores en las empresas de menos de 100 trabajadores. Vale, bueno, si afecta a todo el cierre de trabajo, a todo el cierre de la oficina, en principio podríamos meter un expediente de regulación de empleo. Sí cabría, sí podría caber. Te he dicho que no, pero sí podría caber. Entonces ahí, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores cuando habla de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo es que en las empresas en las que no haya representación legal de los trabajadores, lo que se hará será nombrar una comisión de al menos 3 miembros, ¿vale? Y esa comisión de 3 miembros sería la que negociase el expediente de regulación de empleo. Esos 3 miembros van a ser siempre elegidos por los trabajadores por votación mayoritaria de los trabajadores reunidos en la asamblea, ¿vale? Vale, esta sería un poco a grandes rasgos lo que sería el despido colectivo. Ya entro en la resolución contractual que la hemos visto antes, ¿vale? Esto es la extinción indemnizada del contrato de trabajo alegando incumplimiento grave del empresario, ¿vale? ¿Cuáles son los incumplimientos que establece el Estatuto de los Trabajadores? Modificaciones sustanciales perjudiciales, ¿vale? Que redunden en perjuicio del trabajador, o que no se respete el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, si recordáis cuando hablábamos la semana pasada, la falta de pago o retrasos en el abono de salario pactado, y luego dice cualquier otro incumplimiento grave del empresario. Es decir, el trabajador va a poder pedir la extinción indemnizada de su contrato de trabajo cuando alegue cualquier incumplimiento grave del empresario. En la práctica se está pidiendo sobre todo, como lo comentamos ya la semana pasada cuando hicimos el finiquito, se está pidiendo sobre todo cuando se alega falta de pago o retrasos reiterados en el abono de salario pactado. También algún caso hemos tenido de moving, de acoso laboral en el trabajo, pero es muy difícil probarlo, es un tema de prueba muy difícil, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que consigue el trabajador? Si lo demuestra en el juzgado, tendría derecho a percibir la indemnización establecida para el despido improcedente, ¿vale? En este caso, entonces, podría cobrar 33 días por año trabajado con el límite máximo de 24 mensualidades a raíz de la reforma laboral, y recordad que eran 45 días por año con el límite máximo de 42 mensualidades con anterioridad a la reforma laboral, ¿vale? Y ya muy rápido y ya termino. La calificación del despido, es decir, el trabajador o trabajadora que reclame contra un despido, sea disciplinario, sea por causas objetivas, ¿vale? Puede reclamar contra el despido. Ese despido puede ser procedente, improcedente o nulo. El despido será improcedente cuando la empresa tomó una decisión correcta, es decir, si hizo un despido disciplinario a un trabajador porque estuvo 5 días sin venir al puesto de trabajo y no aportó justificante alguno, ese despido es procedente y el juez dice que es procedente, con lo cual no hay nada más que hablar, ¿vale? Despido improcedente. El despido será improcedente cuando no quede alegada, cuando no sea aprobada la causa alegada por el empresario. El despido improcedente lo que da es un derecho de opción, ¿vale? En principio es la empresa la que tiene la opción, ¿vale? Y podrá optar entre readmitir al trabajador o indemnizarle con 45 días por año, con el límite máximo de 42 mensualidades hasta el 11 de febrero de 2012, ¿vale? Recordad, con la reforma laboral, y 33 días por año con el límite máximo de 24 mensualidades a partir del 11 de febrero, ¿vale? Antes de la reforma laboral había también lo que se llamaban los salarios de tramitación. Ahí que pongo adiós salarios de tramitación, ¿vale? Los salarios de tramitación eran los salarios que debía abonar la empresa también desde la fecha del despido hasta la fecha de salida de la sentencia. Pero con la reforma laboral desaparecen, ¿vale? La opción es siempre de la empresa. ¿Qué creéis? La opción entre readmisión y el pago de la indemnización. Perdón, estaba comentando
si la opción entre readmitir al trabajador o pagar la indemnización de 45 o 33 días, si era siempre de la empresa. Normalmente siempre es de la empresa, salvo que el trabajador sea representante legal de los trabajadores, es decir, sea miembro del comité de empresa o sea delegado del personal. Vale, me dice una compañera que la empresa puede querer readmitir y el trabajador puede querer no volver. Si la empresa decide que el trabajador vuelva, se lo notificará por escrito, y si el trabajador no comparece, le podrá hacer otro despido distinto. Vale, comenta una compañera que en Gullón el juez no obligó al trabajador a volver porque había mala fe de la empresa. Claro, ahí lo que acreditaría precisamente era la mala fe de la empresa. Si había una situación muy tensionada en la empresa dijo, vale, pero pues mira, te vamos a readmitir porque sabemos que no vas a aguantar en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces ahí, digamos que sería, en cierto modo, esa la mala fe de la empresa porque se conocía la situación anterior al despido. Entiendo que sería por ahí, la verdad no conozco el caso, pero imagino que sería por ahí, ¿vale? Vale, y luego como último caso sería el despido nulo, es decir, se puede declarar procedente, improcedente o nulo. El nulo implica la readmisión inmediata del trabajador en la empresa, ¿vale? El despido será nulo cuando el despido hubiese tenido móvil discriminatorio o se hubiesen lesionado derechos fundamentales. Y nos viene a decir el Estatuto de los Trabajadores que también será nulo el despido de una mujer embarazada o cuando esté en situación de lactancia, reducción de jornada para cuidado de hijos. Pero también establece una especificidad y dice que lo será siempre y cuando el despido no tenga el despido sea por una causa que esté relacionada con este embarazo, reducción de jornada o lactancia natural, ¿vale? Es decir, digamos que en cierto modo las trabajadoras en estos casos se brindan, en cierto modo, ¿vale? Pero la empresa puede probar que el despido no tiene nada que ver con esa causa de embarazo, lactancia natural o por haber solicitado una reducción de jornada, ¿vale? La diferencia que hay entre la nulidad y la improcedencia es que en la nulidad se readmite al trabajador y lo que le tienen que pagar aquí sí son los salarios. Los salarios, digamos, de tramitación desde la fecha del despido hasta la readmisión. Si hubiese readmisión, sí que se pagan los salarios de tramitación, ¿vale? La diferencia que había con la improcedencia es que en la improcedencia, antes de la reforma, había que pagar indemnización más salarios de tramitación, ¿vale? Ahora, después de la reforma de la improcedencia, no hay salarios de tramitación. Digamos que los salarios solo se pagan en el despido nulo o cuando la empresa opte por la readmisión del trabajador. Me pregunta otra compañera que si no hay salario de tramitación tampoco habría que devolver la prestación aunque te reincorporen al puesto. Sí, porque si te reincorporan a tu puesto de trabajo, sí bueno, lo que te he explicado ahora, ¿vale? Sí que te van a pagar los salarios debidos. Entonces, lo que tienes que hacer, normalmente el procedimiento es que la empresa te va a pagar la diferencia entre lo que te ha pagado ya el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Y lo que te debe. Y lo que ya te ha pagado el Servicio Público de Empleo, la empresa lo va a ingresar en el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Si te readmiten, y pregunta otra compañera, si te readmiten, ¿devuelves la indemnización a la empresa? Imagino que estamos en un supuesto en el que reclamas contra un despido por causas objetivas en el cual te han pagado 20 días. Efectivamente, si te han hecho un despido por causas objetivas, te han pagado los 20 días y tú has reclamado contra ese despido, has pedido la nulidad, ¿vale? Igualmente, tendrían que pagarte los salarios desde la fecha del despido hasta que sale la sentencia, hasta que tú te tienes que readmitir, pero deberías devolver la indemnización, efectivamente, porque no tienes derecho a la indemnización porque has ganado la nulidad del despido, ¿vale? Vale, pues vamos a ver si nos da tiempo de hacer un par de casos prácticos, ¿vale? Antes de terminar. Si recordáis, la semana pasada teníamos un supuesto largo ahí de una empresa una empresa del sector de la construcción que estaba pasando una temporada negativa, ¿vale? Digamos que los casos versaban sobre toda esa empresa, ¿vale? Si recordáis, era una empresa que estaba en reestructuración, una empresa de más de 500 trabajadores, que tenía que empezar a reestructurar los puestos de trabajo y estaba optando por distintas vías de modificación de contratos de trabajo, y ahora veremos que también en casos de despidos y demás, ¿vale? Nos dice el caso: la empresa quiere despedir a 2 de los aparejadores, a tres técnicos del departamento de administración y 4 técnicos de marketing, pero todos ellos tienen una antigüedad en la empresa de más de 5 años.
y la empresa no quiere pagar la indemnización por despido improcedente, ya que sería hacer frente al pago de una cuantía monetaria demasiado alta. Si usted fuese uno de los abogados de la empresa, ¿qué opciones le aconsejaría a la empresa para que el despido de estos trabajadores no fuese tan costoso? Indique los pasos que habría que seguir para acordar los despidos elegidos. ¿Qué os parece en este caso? ¿Por qué tipo de despidos optaríais? Un despido colectivo. Vale, aquí tendríamos que ponernos a contar. Si en el enunciado del otro día nos decía que la empresa tenía 560 trabajadores, entonces tendríamos que ver si podríamos hacer un despido colectivo, es decir, un ERE. Queremos despedir 2 aparejadores, más 3 técnicos del departamento de administración, más 4 técnicos de marketing, es decir, 4 y 3, 7 y 2, 9 trabajadores. Y la empresa es de más de 300 trabajadores. Entonces, para que el despido fuese colectivo, en este caso, tendríamos que despedir a 30 trabajadores. No sería necesario presentar un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Porque si recordáis antes, cuando estábamos viendo los supuestos de cuando hablamos de despido colectivo, en las empresas que tengan más de 300 trabajadores, el despido será colectivo cuando afecte al menos a 30 trabajadores. Que se vaya un jefe. Decía otra compañera, Dolores, que por causas objetivas, pero debería demostrar perdón, las pérdidas. Si recordáis en el enunciado del otro día, hablaba también el supuesto práctico, hablaba de una serie de modificaciones de contratos, de movilidades geográficas y demás. Entonces, en este caso, la empresa lo que se estaba diciendo es que había tenido, sí que en el enunciado decía que como consecuencia de la crisis del sector inmobiliario, la empresa tenía ya no pérdidas, ¿vale? Porque ya no habría que justificar pérdidas. Incluso con justificar disminución de beneficios, ¿vale? Perdón, ya no de beneficios, de ingresos ordinarios, sería factible argumentar un despido por causas objetivas de carácter económico. En este caso, si recordáis el enunciado del supuesto, la empresa podría tener no solo causa económica, incluso organizativa y técnica también, ¿vale? ¿Por qué? Porque la empresa se estaba reestructurando. Si recordáis, nos decía el supuesto que la empresa estaba pasando un periodo malo debido a la crisis del sector y había optado por despedir a los trabajadores temporales, los cuales iban a terminar su contrato de trabajo, y los que habían terminado ya se habían ido extinguiendo, y además estaba explorando nuevas vías de acceso en temas públicos, con lo cual aquí habría causa objetiva, no solo económica, sino también organizativa, técnica y probablemente de producción, ¿vale? Con lo cual aquí sí que nos iríamos a un despido por causas objetivas. Sería objetivo, ¿vale? Individual, es decir, serían despidos individuales porque no superan los límites máximos que establece el estatuto para que sean despidos colectivos. Siempre es más beneficioso para la empresa el hacer un despido por causas objetivas individual que no tener que hacer un despido colectivo. ¿Por qué? Porque en el despido colectivo hay que abrir al menos un periodo de consultas, hay que comunicarlo a la autoridad laboral y tenemos que negociar durante ese periodo de consultas, durante un tiempo determinado, con los representantes legales de los trabajadores, y puede que lleguemos a un acuerdo, puede que no lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Entonces, si se hace un despido individual, siempre va a ser mejor en este caso para la empresa. De hecho, hasta incluso el propio estatuto establece presunciones de fraude en casos de despidos individuales que supuestamente se están enmascarando en un plazo de 90 días y demás, ¿vale? Vale, aquí nos dice el caso 6. Una de las trabajadoras del Departamento de Recursos Humanos, perdón, me pregunta una compañera, y si se alarga mucho en el tiempo el ERE. Ahora mismo, antiguamente se alargaba mucho en el tiempo, porque antes, lo que decía, antes de la reforma, lo que decía el estatuto es que un expediente de regulación de empleo tenía que tener un periodo de consultas de una duración mínima de 30 días. ¿Vale? Entonces, ahora se hace lo contrario. En lugar de una duración mínima, es una duración máxima. Con lo cual, ahora se alargan menos. Pero también es cierto que depende de la voluntad que tengan las partes para negociar. Efectivamente se alarga mucho más que en el despido individual. Un expediente de regulación de empleo, daos cuenta que en las empresas que tienen menos de 15 trabajadores, mínimo tiene que haber un periodo de 15 días de consultas, y luego la empresa tiene que proceder a efectuar los despidos, ¿vale? El despido por causas objetivas, en 15 días tienes una carta de despido y a los 15 días dejas de formar parte de la empresa. Mientras que en el despido colectivo siempre se va a alargar más el procedimiento muchas veces. ¿Vale? Efectivamente, como comenta la compañera, y estás en la cola del paro en 15 días, así es.
Vale, sí, hacemos este otro, ¿vale? Una de las trabajadoras del Departamento de Recursos Humanos lleva 3 meses realizando tareas administrativas, cuando estaba trabajando como técnica de selección. No ha vuelto a realizar procedimientos de selección, sino que realiza tareas puramente administrativas, cuando en su contrato reza que ha sido contratada como técnico de recursos humanos. Además, una mejora voluntaria que venía cobrando por complemento del puesto de trabajo que venía desempeñando, ha dejado de cobrarlo, y el salario base ha bajado en los 3 últimos meses 100 euros. Ha preguntado a su superiora y le ha dicho que está cobrando en función del trabajo que realiza. La trabajadora se está planteando demandar a la empresa. ¿Podría demandarla? Si es así, ¿qué podría solicitar? ¿Tendría derecho a alguna compensación económica? ¿Qué creéis en este caso? ¿Qué podría pedir? Obviamente tendría que solicitar, que hacer una reclamación salarial y solicitar cobrar como estaba cobrando antes, efectivamente. Y como hablábamos la semana pasada, no puede estar realizando trabajos inferiores a su categoría profesional solo de manera perentoria. No podría descender. ¿Podría haber aquí una especie de acoso de moving en un supuesto como este? ¿Y qué podría hacer la trabajadora ante este supuesto moving? Demanda. ¿Y qué pediría en esa demanda? ¿Qué podría pedir la trabajadora? Bueno, tendría la opción de pedir volver a su puesto de trabajo anterior, seguir trabajando en la empresa, ¿vale? Pero además tendría también la opción de pedir la extinción de su contrato de trabajo, ¿vale? Aquí podríamos plantearnos alegar extinción del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario, efectivamente, como estaban comentando Manuel y Cristina, efectivamente. ¿Vale? Que este tipo de extinción de contrato, si recordáis, daría el derecho a que la trabajadora, siempre y cuando el juez lo establezca, ¿vale? Porque esto lo tendría que establecer el juez, daría el derecho a las cuantías establecidas para la indemnización prevista para el despido improcedente, efectivamente. ¿Vale? Pero tendríamos que alegar esta causa. Aquí he supuesto, os lo puse muy fácil si os dais cuenta, y parece que la causa está clara, ¿no? Con lo cual aquí parece que hay un acoso, un moving muy claro, ¿no? Pero bueno, muchas veces no son tan fáciles de probar. Pero si fueseis asesores, viene esta trabajadora o esta compañera y os pregunta, sí que tendríais la opción de decirle que se puede plantear meter una demanda de extinción contractual para percibir al menos los 45 días por año hasta el 11 de febrero, ¿vale? Y los 33 días por año a partir del 11 de febrero. Pero este es un procedimiento judicial. Lo que hay que hacer es meter una demanda judicial y va a ser el juez el que decida si hay causa para extinguir el contrato de trabajo o si no hay causa, ¿vale? Vale, hacemos si queréis ya el último supuesto. Y ya si queréis ya lo dejamos. En el Departamento de Recursos Humanos trabajan 2 trabajadores como auxiliares administrativos, que durante los últimos 3 meses no han cobrado sus nóminas, alegando a la empresa el difícil momento de tesorería que están viviendo y que están en trámites con el banco para solicitar un crédito y poder pagar a todos los trabajadores. Habiendo hablado con algunos compañeros, han observado que son los únicos que no han cobrado durante los últimos 3 meses, por lo que se están planteando demandar a la empresa. ¿Podrían hacerlo? ¿De qué forma tendrían que demandar a la empresa y qué pasos tendrían que seguir para hacerlo? Este es más fácil que el de antes, ¿no? En este caso estamos hablando de trabajadores que en los últimos 3 meses no han cobrado sus nóminas. Ya llevan 3 meses, pero además dicen que son los únicos que no están cobrando en la empresa, con lo cual aquí podríamos plantearnos lo mismo que antes, efectivamente una demanda de extinción contractual, pero incluso nos podríamos plantear el meter también cierto acoso, moving o por qué son ellos los 3 únicos que no están cobrando estas nóminas, ¿vale? Porque recordad que lo que vimos la semana pasada, si recordáis, lo que dice el Tribunal Supremo es que los incumplimientos salariales, los incumplimientos de abono de las nóminas han de ser incumplimientos graves, han de ser reiterados los atrasos en esos abonos. Entonces, nosotros estábamos metiendo las demandas con al menos 4 meses de antelación, porque no hay nada establecido. La ley no dice 4 nóminas perdón, 4 nóminas te dan derecho a la extinción contractual. No es así, con lo cual podríamos alegar el impago de las nóminas de los 3 meses, pero además también plantear que son los únicos que no lo están haciendo en la empresa y que puede haber una especie de persecución o acoso moral en el trabajo, ¿vale? En este caso.
También. Vale, si queréis hacemos este último ya y ya lo dejamos, ¿vale? Porque este es uno distinto de un despido por causas objetivas y lo vemos y ya terminamos. Don Abelardo tiene la categoría de técnico grupo 2 en la empresa y ha trabajado como técnico contable desde hace 4 años. La empresa ha instalado un nuevo sistema contable, habiendo dado 2 cursos al trabajador de reciclaje, pero el mismo no ha asistido a uno de ellos, sin justificación, y a otro sí que ha asistido, pero manifestaba expresamente que iba a continuar utilizando la anterior herramienta porque era mejor. La empresa ha intentado que el trabajador utilice dicha herramienta, pero el trabajador sigue utilizando la anterior y no quiere utilizar la nueva, con lo que la empresa se plantea tomar medidas contra él. ¿Qué podría hacer la empresa ante esta situación? ¿Le podría despedir? Si es así, ¿qué pasos habría que tener en cuenta para hacerlo correctamente? Calcule las posibles consecuencias económicas de la decisión de la empresa. Bueno, esto no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque sería para hacer el cálculo de liquidación, saldo y finiquito. Vale, en este caso, ¿qué tipo de despido le podría hacer la empresa al trabajador? Dice Soraya que un despido por inadaptación del trabajador a las nuevas condiciones del puesto de trabajo o un despido disciplinario. Pues aquí cabrían los dos. ¿Vale? Cabría el despido por causas objetivas, ¿vale? Porque aquí está claro que sería un despido, uno de las modalidades del despido por causas objetivas, precisamente por inadaptación del puesto de trabajo a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, y sería con 20 días. O podríamos alegar que el trabajador está desobedeciendo al empresario, porque le he dicho que tengas que hacer un curso de formación, le estoy diciendo continuamente que tiene que utilizar una herramienta informática, y podríamos alegar indisciplina o desobediencia del trabajador. Entonces, bueno, esto sería hablarlo con la empresa y ver la opción y lo que se plantea hacer. Es más fácil probablemente que el trabajador pudiese ganar en el juzgado un despido disciplinario que un despido por causas objetivas. Entonces depende un poco de la situación de la empresa. También cabría efectivamente una opción de sanción con suspensión de empleo y sueldo. Efectivamente, aquí lo que tendríamos que hacer, como comentábamos antes, sería el irnos a nuestro convenio colectivo, ver qué tipo de infracciones están establecidas en el convenio colectivo y plantearnos si lo que queremos es darle un toque de atención o si lo que nos queremos plantear es un despido disciplinario o si queremos ir por el despido por causas objetivas. Digamos que tendríamos los dos supuestos, ¿vale? Por eso lo había planteado así, en este caso. Si el despido es disciplinario, sí que tiene derecho a prestación por desempleo, ¿vale? Sí va a poder cobrar el paro. Antiguamente, lo que había que hacer para cobrar el paro en un despido disciplinario era demandar contra ese despido e ir al juzgado. Eso implicaba que todo trabajador que era despedido de manera disciplinaria metía demanda judicial para al menos poder cobrar el paro, porque luego podría cobrar el paro independientemente de que la sentencia fuese estimatoria o desestimatoria. Pero ahora ya, para evitar esa judicialización de los despidos disciplinarios, el trabajador puede cobrar directamente la prestación por desempleo con un despido disciplinario, si es una situación legal de desempleo, ¿vale? Vale, pues yo por mi parte, en principio nada más, creo que ya es la última videoconferencia que tenemos y nada, sin más, deseaos suerte, que con vuestras acciones formativas, que terminéis lo mejor posible y nada, ahí estamos para lo que podéis necesitar en las tutorías, ¿vale? Tengo unas cuantas pendientes porque he estado el fin de semana fuera, ¿vale? Entonces las iré contestando a ver si puedo ahora, entre hoy y mañana las contesto, porque he estado fuera y he estado sin internet, ¿vale? Pero me pondré ahora. Vale, me pregunta un compañero si en un contrato por obra o servicio le corresponden 10 días de indemnización por año trabajado hasta 2013. Si la empresa te dice que ya se termina la obra y llevas más de un año, ¿me corresponden esos 10 días de indemnización? Sí, porque a la extinción del contrato, si la extinción de la obra del contrato por obra o servicio se extingue por causa imputable al empresario, siempre va a llevar aparejada esa indemnización, ¿vale? Son 10 días por año, no es un despido, pero es una indemnización prevista para los contratos temporales, ¿vale? Pero no es una indemnización por despido, es una indemnización por cese. Recordad cuando hablábamos la semana pasada y en las nóminas que las indemnizaciones por despido están exentas siempre y cuando no superen lo máximo del despido improcedente, ¿vale? Pero las indemnizaciones por cese, las indemnizaciones de los contratos temporales no están exentas de tributación ni de cotización. Efectivamente, Adrián, en este caso no es una indemnización por despido, sino una indemnización por cese por extinción del contrato, de un contrato por obra o servicio. O si fuese un contrato eventual por circunstancias de la producción, también llevaría aparejada esa indemnización, ¿vale? Vale, otra cosita que se me ha olvidado, porque me lo ha preguntado un compañero antes, que Mario me ha hecho una referencia del caso 9 de las nóminas. Hay un error mío, ¿vale? Hay un error en el enunciado, no sé si ha sido Mario o ha sido otra compañera que me ha preguntado
¿cuál es el porcentaje de IRPF? Entonces resulta que el porcentaje de IRPF yo me he ido a que era un 10%, ¿vale? Pero no se puede ser un 10%. Entonces en la resolución del caso 9, que era la IIT profesional, la nómina de incapacidad temporal por contingencia profesional, metes un porcentaje de IRPF del 10%, ¿vale? Es que he visto, yo creo que lo que me pasó que fue que en la solución vi, cuando vi el enunciado, vi el 10%, que es el porcentaje de antigüedad, y directamente pensé que estaba metido el porcentaje de IRPF. Diré en la escuela de todas maneras que os pongan una nota para aclararlo, ¿vale? El porcentaje de descuento del IRPF del caso 9 de nóminas. De supuesto de nóminas, de aquellos que tengáis el módulo de cálculo de salarios, ¿vale? Un 10%, efectivamente, ¿vale? Tengo hecho la solución así, con un 10%. Vale, ya por mi parte, pues eso, nada más. Desearos suerte con el final del máster, que imagino que tendréis ya ganas de terminar. Y nada, hasta la próxima, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención. Y nada, uy, perdón, se me iba la imagen. Y nada, mucha suerte, ¿vale? Gracias. Hasta luego.